Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Hoy estoy muy contento porque estoy nuevamente con un querido amigo ya, Rodrigo Quiroga, y con él vamos a estar hablando de un tema muy interesante y muy importante también. Vamos a estar hablando sobre crisis. Este es un capítulo especial, ya que no necesariamente vamos a estar hablando de, como lo hicimos en los capítulos anteriores, de musicoterapia. No vamos a estar tampoco hablando específicamente del oráculo del sonido, sino que nos juntamos para hablar sobre este tema tan importante y hacia donde nos vaya llevando la conversación, ya sea desde un punto de vista personal, ya sea desde cómo hemos ido buscando estrategias para enfrentar esta temática en nuestras terapias, y que la conversación nos lleve donde nos lleve. Así que le doy la palabra aquí a mi querido Rodrigo Quiroga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo feliz de volver. Me gustó harto la invitación porque creo que es un desafío también. Tú me dijiste así como, ya pensemos un tema y le estaba dando vueltas finalmente a partir de mis pacientes como a este tema de la crisis, sin tener tan delineado, así que creo que eso está súper bueno para la conversación. Y veamos qué sale. Veamos qué sale. Hay que dar también aquí una acotación que los dos con el Rodrigo seguimos harto un canal de Matías, que es de Asociación Libre, y ahí se nos fueron ocurriendo un poco esta modalidad o este formato de conversación que, si bien tiene una temática central, pero nos vamos dejando sorprender e impactar por frases que aquí Rodrigo trajo sobre el tema en específico de las crisis. Así que no sé, Rodrigo, si quieres... Ya, usémoslo como un disparador. Eso, un gatillante. Un gatillante. Vamos a transparentar que cuando te dije lo de crisis no tenía nada preparado claramente, pero le pedí ayuda a ChatGPT para que me lanzara algunas frases célebres sobre crisis. Y está interesante porque, bueno, le pedí que fuera específicamente como de psicología o filosofía. Ok. Y hay varios, ¿Cuál te llamó? ¿Cuál te quedó resonando eso? Exacto. La primera que me resonó y la que más me resuena, porque justamente es como lo que yo estaba dándole vueltas, es la de Jung. ¿Ya? La voy a leer. Eso. La crisis ocurre cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Te pasan a ti algunas cosas con eso? Sí. ¿Podrías volver a... La voy a volver a leer. A leerla y para... Sí, es cortita, pero es súper profunda, digamos. La crisis ocurre cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Si queréis le doy yo como con lo que he estado pensando. Ya, sí. ¿Qué fue lo que te llevó o que te hizo resonar con esta frase? Sí, por eso me resuena más esa. Porque siento que he estado viendo en distintos pacientes que por supuesto llegan usualmente en algún momento de crisis, pues, cuando la cosa está como explotando, por decirlo de alguna forma, llegan como con el mayor malestar. Que habría que decir tal vez que la crisis sí lleva mucho malestar. Y explorando con el tiempo, como haciendo la mirada para atrás, cuando uno se empieza a preguntar cómo se llegó a ese momento, ¿no? La impresión que me va quedando con más de una persona, y también obviamente al mirar para atrás con las mías propias, es que había algo inconsciente, o había algo de lo que no había dado cuenta, que llevaba mucho tiempo repitiéndose, que llevaba mucho tiempo desgastado. Entonces me surge esta mirada como de la crisis como una suerte de acumulación, un desgaste y una liberación, como que se acumula tanto que explota en cierta forma, o se rompe un patrón, una conducta, una evitación, un miedo. Entonces pasa tanto rato, porque al principio como que pasa piola, tengo la impresión, pasa muy inadvertido y se va acumulando hasta un punto en que termina en crisis. Y uno recién ahí lo hace consciente el malestar, quizás no se alcanza a ser consciente, creo, el patrón o aquello que se fue como rigidizando en cierta forma. No sé si te hace sentido. A mí me queda dando vuelta de la frase el tema de que lo antiguo no termina de morir y lo nuevo no, ahí después lo podíamos leer de nuevo, pero esta parte de
cuando lo antiguo no termina de morir. Ajá. Y claro, a mí me llega eso en el sentido de cuando hay un proceso que no está terminado, y que hay cosas como remanentes de que sabemos que si es que nos introducimos dentro de esa temática, sabemos que hay algo que tenemos que abordar, como que nos estamos haciendo los lesos. Como que no, en ese sentido a mí me llega eso de que hay algo como antiguo que no termina de morir, es porque finalmente hay una resistencia quizás nuestra de que no nos está permitiendo soltar, para que en el fondo ya, como dice mi profesor Andrés Sassenfeld, que estábamos hablando antes, que él decía que el psicoanálisis por lo general es poder darle, hacer fantasmas, transformarlos en ancestros. En el fondo, como estas imágenes de repente como fantasmales, como estas cosas que nos vienen como justamente a provocar ciertas crisis, cuando nosotros logramos situarlas, decir, bueno, esto me ocurrió, claro, en la época en lo que me ocurrió, sobre todo en eventos traumáticos, no pude hacer nada, ahora quizás pudiese haber hecho esto, como que uno le da un sentido y uno lo vuelve eso, que si bien es molestoso, pero es un ancestro, lo sitúo, le logro dar un término, un cierre. Entonces a mí esa frase como que me queda muy dando vuelta a esto de hasta qué punto las crisis, en una medida yo siento mucho más inconsciente o no consciente que por voluntad propia. También nosotros somos responsables en alguna medida de mantenerlas, porque obviamente hay cosas que nos impiden el soltarlo o ir a confrontar cierta situación para que finalmente eso antiguo ya muera, pues, finalmente. O ponerlo ahí como un ancestro, es como ya, esto es mi pasado y de este pasado yo aprendí tales cosas. No sé qué te llega a ti porque tengo otra idea que quiero, pero después de qué sensación te da. De lo primero que dijiste me gustó, si es que lo entendí bien también, esta sensación de que, bueno, que lo dice Jung un poco, que es como la crisis está marcando el final de algo también, que eso es como súper interesante. Pero sobre los fantasmas me hace mucho sentido, porque tengo la sensación de que justamente eso que ya no está funcionando, o eso que se acumula, o eso que se desgasta, está muy sostenido por el miedo, como el miedo a soltar, el miedo a mirarlo, el miedo, lo que sea. Y eso hace que no tome su lugar. Cuando habláis de pasar de fantasma a ancestro, me suena un poco como de darle el lugar que corresponde, ¿no? Porque puede haber sido un ancestro bueno, un ancestro malo, pero tuvo su lugar. Vino antes que yo, qué sé yo, pero tiene su lugar y en ese ponerlo en su lugar sin miedo, porque el miedo lo agranda a fantasma, a monstruo o a cataclismo. Es interesante eso, como que uno permite quitarle esas capas y dejarlo en su lugar, entendiendo quizás qué rol tuvo en el camino, ¿no? O en donde estoy ahora, quizás como... A mí me resuena mucho también en el poder también darle un contexto a la situación, o a esto de los ancestros. Porque yo, por ejemplo, cuando hablo con mis primos o con hermanos, con mi hermano sobre mis abuelos, uno en algún momento siempre llega al tema, bueno, es que también eran otros tiempos también. Y ahí uno lo contextualiza también en un sentido que quizás no sé si será como bypassear las responsabilidades, pero igual es importante obviamente entender el contexto en el que ocurrieron las situaciones. Antes, lo queramos o no, la sociedad antiguamente era mucho más machista de lo que es ahora, y las personas, los hombres, como que aunque tuviesen más conciencia, igual estaban dentro de un medio que era como difícil de poder quitarse esos anteojos, como entendiendo y no sacando la responsabilidad ni nada, pero entendiendo que el contexto era distinto. El contexto que tenemos ahora, por ejemplo, ahora mismo con la relación de la inteligencia artificial y todo el mundo digital, también en unos 20 años más vamos a tener un contexto que es de esta época. Entonces también yo siento que finalmente las crisis, cuando uno ya permite que mueran,
Yo siento que también tiene que ver con un proceso propio de poder ir aceptando que uno quizás fue de una manera que quizás ahora no te enorgullece del todo, pero fuiste tú, po. O sea, fuiste entendiéndote en el contexto en el que estabas, tomando en ese momento las mejores decisiones que pudiste para ese contexto, y reconozco que ahora lo haría diferente, pero ese era mi pasado, po. Eso fue. Yo siento que ahí también muchas veces el tema de las crisis, al menos también a mí como me ha pasado personalmente, muchas veces tienen que ver con el tema de aceptar de repente que ya no te gustan ciertas cosas, por ejemplo. De aceptar de repente que ya, no sé, pues incluso con amistades o parejas en la que tú dices, bueno, es como ya no resueno con eso, po. Y esa transición entre aceptar eso que eres ahora versus quizás lo que has llevado manteniendo producto, quizás incluso hasta por temas identitarios, porque siempre ha sido así, el cambiar a algo como más actual también puede generar crisis, siento yo, que tiene que ver quizás con lo otro, como de no permitir nacer lo nuevo. Es porque finalmente para poder salir adelante de una crisis, uno tiene, creo yo, como contextualizar tu pasado, pero también contextualizar el David que es ahora en el 2025, el Rodrigo que es ahora el 2025, qué es lo que es ahora a diferencia de los años pasados, no sé, cuáles son las cosas que yo tengo que ir cambiando, dejando morir para que nazcan, como decía esta Mercedes Sosa en esa canción, Soy pan, soy paz, como para que crezcan y nazcan cosas nuevas también, como... Y ahí es donde yo creo que, claro, pues como quizá hay un salto también al vacío hacia lo nuevo. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo ir a hacer esta nueva experiencia? Será, no sé, ahí también yo creo que puede haber un tema del no soltar o el no atreverse a uno experimentarse de una forma distinta o nueva. Si te está gustando este capítulo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Psicosimática, y también que me sigas en Spotify en Sesión Abierta. Nos vemos allá. Me gusta me surge mucho lo de como una mirada compasiva de mi pasado o de lo viejo, ¿no? Como que interesante eso, pensar cuál será el rol de una mirada compasiva o de esa contextualización para poner las responsabilidades donde corresponden o las culpas, limpiarlas, tal vez transformarlas en responsabilidades, si es que eso hace sentido. Claro. Para que estén en su lugar, pues. Y esa mirada compasiva quizás algo tiene que ver con lo de la crisis. Pero sí, yo creo que eso nuevo tiene un costo, no. Eso del abismo está incluso en otra frase que tenía por ahí, pero claro, porque eso desconocido asusta también. Así como asusta soltar lo viejo, claro. Yo creo que asusta lo nuevo en tanto no tengo idea hacia dónde va a ir. Pero en algo creo que es adaptativo. O sea, mi sensación es que a veces la crisis, sobre todo cuando no es tan consciente, es un movimiento adaptativo. Es cuando algo ya no te está funcionando de verdad. Tú a lo mejor no te estás dando cuenta, ¿no? Pero ya no te está funcionando, lo estás bypaseando hasta que ya no te queda otra que cambiarlo. Es como cayó por su propio peso. Claro. Esa es la sensación que me queda. Pero es hacia un espacio, o por lo menos hacia un posible espacio más adaptativo, o sea, más funcional, más acorde a tu yo a lo mejor actual, ¿no? Pero es un cambio de cáscara, de piel, y que debe dar sustos. O sea, sí, da mucho susto, claro. Pero además no. En el momento de la crisis yo creo que no, todo es tan confuso. Igual yo siento que de repente hay personas que les cuesta más enfrentar las crisis que otras. En esta misma lógica siento yo de cuán rígido eres tú o cuán flexible eres tú para ir adaptándote a situaciones nuevas. Yo creo que ahí hay un factor igual importante y que de alguna manera también tiene que ver en psicología cuando uno lo ve como con cierta estructura o rasgos que son un poco más rígidas, no porque sí, sino que de alguna manera también para ir protegiendo o resguardando esta sensación de bienestar o de seguridad. Pero claro, yo me imagino o yo siento que en la medida que uno más flexible pueda ser respecto a los cambios que puedan surgir en la vida, las crisis son un poco más llevaderas también, versus a una persona que tiene una estructura
no, pues que esto tiene que ser así, ¿y qué pasa si es que, no sé, por los típicos, personas que toda la vida han trabajado y pierden la pega? ¿Cómo me reinvento? Pues si nunca me he reinventado, pues como y varios con colegas, psicólogos, terapeutas, que claro, como llevan años ya trabajando, por ejemplo, en servicio público, y ya están chatos porque ahí se genera también un cansancio, pero desde que salieron de la universidad trabajando como apatronados, y en un momento, después de 15 años, oye, ahora trabajar independiente. Chuta, es una crisis porque es esto mismo, pues soltar lo viejo, pero todavía, ¿cómo nazco esto nuevo? Si, no sé, ahí como que se me empiezan a mezclar muchas cosas, como que finalmente también, como bien tú dices, hay un componente bien asociado como a lo adaptativo o a la adaptación. ¿Cuán dispuesto estoy como para permitirme fluir o buscar lo mismo en base a los mismos patrones antiguos? Pero no sé, ya yo creo que está interesante eso. Hay algo bueno, porque cuando tú hablabas me pasaba por la cabeza un poco pensar que probablemente las personas estas que tú mencionas, como claro, hay personas más rígidas, más flexibles, mi sensación es que las personas más rígidas van a vivir más crisis. Como que hay algo, y que quizás lo ligo un poco con esto que dices tú del contexto, la actualización de los contextos. Es como que la vida se va actualizando en cierta forma, el contexto se va actualizando, la cultura, tu entorno, lo que sea. Y aquello que va quedando rígido, fijo, estancado, se termina rompiendo en alguna forma. Entonces como que uno no va con los tiempos, por decirlo de alguna forma, de la vida o algo así. Puede sonar un poco etéreo, pero es como finalmente eso que se quedó fijo pensando en patrones anteriores o en momentos anteriores y que ahora ya no te sirve. Y claro, si te quedas muy, muy rígido, se puede quebrar. Como que esa es la sensación, tal vez. Sí. Pienso que alguien más adaptable vive los cambios como cambios, tal vez. No sé, o sea, todos pasamos por crisis, de hecho, como vitales, ¿no? Claro. Pero son cambios también, son adaptaciones. Es que crecimientos. Es interesante igual porque cuando uno considera que algo es una crisis. Claro. Porque no sé, yo por ejemplo en mi vida he tenido muchos cambios, pero no todos esos cambios son crisis. Exactamente. Como, ¿qué es una crisis? En el fondo yo creo que tiene que ver con una connotación profunda de angustia, de como que se te mueve algo entre identitario y estructural, como muy basal, muy como de los pilares que uno se va construyendo teóricamente, de seguridad, y algo como que te toca ahí. Sí, más primario, más esencial, más, Sí, yo creo que por ahí va. Eso es interesante porque al menos, por ejemplo, desde la lógica del oráculo y en el de los chakras, como lo entiendo yo, en distintas etapas de la vida uno van a ir existiendo distintas situaciones en las cuales tú vas a poder ir situando a un nivel estructural o basal, por ejemplo. Situando como que es un núcleo importante a nivel como esencial, como de una seguridad basal, por decirlo así, que eso uno lo relaciona como a nivel del chakra 1, simbólicamente. El chakra 1 tiene que ver tradicionalmente con las raíces, con lo estructural, con lo esencial, como una seguridad intrínseca, no con una seguridad más egoica, que es como ya si es que yo si me veo bien o cómo me siento yo, que eso es como más me muestro, algo más y más como desde cómo me muestro. Esto tiene que ver con algo más esencial, estructural. Entonces, en la teoría como yo lo he ido trabajando, es que ya sea dependiendo en las distintas etapas de la vida en la que tú te puedas encontrar, puede que hayan distintas energéticas o situaciones que son las que están sujetas a eso esencial de seguridad basal tuya. Por ejemplo, en algún momento de tu vida, esa seguridad basal, como a nivel como que tú puedas sentir una crisis y eso se ve afectado, puede estar a un nivel muy esencial asociado como a lo afectivo, por ejemplo. En otros momentos puede estar más con una energética más concreta, más desde el materializar. En otros momentos quizá, o hay personas que puedan estar más llevando sus confianzas basales en un punto de vista más lógico y racional, en otros más desde lo egoico, en otros más desde lo espiritual. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy viviendo en una etapa donde lo afectivo o emocional está resonando a nivel del chakra 1, que tiene que ver con las raíces de esto estructural,
si me pasa algo emocional, es muy probable que yo pueda sentir una crisis en ese momento por lo emocional. Pero no así si es que, por ejemplo, no sé, me va mal en la tesis, que es algo quizás más racional, y me va mal, y si en mi estructura, en la basal, está lo emocional, no me va a remover tanto. Pero si es que para ti, por ejemplo, en ese momento, para ti lo esencial, lo basal, lo estructural, está en una lógica más desde lo racional, más desde lo teórico, y te va mal en la tesis del magíster, ahí te puede tocar muy profundo, muy profundo. Entonces, es como una forma como yo lo he ido llevando al entendimiento de que, claro, pues hay distintas maneras o en las que nos pueden ir afectando de una manera muy profunda o llevándolo como crisis, pero en las distintas etapas de la vida o por aprendizaje. Eso es interesante igual, a mí me gusta verlo de esa manera, porque efectivamente todos tenemos distintos motivos por los cuales podemos experimentar una situación de crisis y es variable también, pues. Entonces ahí es donde puede ser, no sé, ahí lo tiro como una idea. Sí, pues interesante, o sea, como que a lo mejor está más arraigado a mi identidad o a eso que no quiero soltar o eso que se está como... Me aferro un poco porque esto soy yo y si no, qué susto, qué soy también. Pero te iba a preguntar si desde esa mirada de los chakras, en la vida, a lo largo de la vida, se considera como necesaria las crisis o parte de... o todo chakra vive una crisis, o no sé si hago bien la pregunta, pero en el fondo es como la crisis está como una parte de la evolución, por decirlo de alguna forma, instaurada. Yo no sé si es que en cuanto específicamente la teoría como de los chakras, desde el punto de vista oriental, se conceptualiza como crisis específica, como a nivel de los chakras. Lo que yo siento es que efectivamente como los chakras se entienden como núcleos simbólicamente desde mi perspectiva asociados a distintas dimensiones de tu vida, es muy probable que en alguna de esas dimensiones vayas a tener algún conflicto, pero sobre todo en el sentido que tú decías como de la resistencia. De la resistencia, del no poder ir dándote cuenta o tomando conciencia de que, bueno, claro, yo no sé, pues mi sexualidad no la vivo igual que cuando tenía 18 años, pues. Lo identitario y mi confianza asociado a algo más egoico mío no es lo mismo de ahora que hace 5 años. Quizás antes, por ejemplo, yo estaba en cómo yo expresaba mi forma más egoica, quizás estaba mucho más desde la música. Y ahí había un goce quizás más como de... Ahora quizás está más justamente en esto, de poder conversar, de poder abrirlo. Cuando estaba en el colegio quizás era otro. Entonces yo creo que tiene que ver más como... ¿Dónde está eso que tú dices como la resistencia? ¿Dónde resisto más? Y yo creo que finalmente igual la resistencia, más allá de que pueda ser algo como voluntario o no, tiene que ver con la medida en la que yo soy consciente de esa área de mi vida. Es como, por ejemplo, si es que yo puede que tenga alguna crisis a nivel espiritual, si es que yo en lo largo de mis 38 años nunca he puesto atención cómo vivo yo la espiritualidad, y no desde lo religioso, puede ser desde cuáles son mis creencias, si es que creo, si es que no, si es que tiene que ver con un componente quizás más asociado a lo ético, a lo moral, pero cuál es mi posicionamiento frente al fenómeno espiritual y cómo lo llevo en mi vida. ¿Cómo vivo yo o cuáles son las ideas que yo tengo respecto a ciertas temáticas para ir viendo cómo son mis paradigmas, la forma en cómo entiendo el mundo? En la medida siento yo que más allá de que lo tengamos resuelto o tener así como ya, esto es, porque eso igual va a ir variando, es como bueno, esto es lo que yo estoy opinando en estos momentos respecto a esta área de la vida. Yo siento que las crisis nos llegan cuando no somos conscientes y como que de repente nos llega como, como, ¿qué hago ahora? Esto como me tomó de sorpresa, no como algo como un invitado que nunca viste ahí. Pero en la medida que vas revisándote y vas como conociendo un poco más a nivel de los chakras, que eso, como te decía, tiene que ver con las distintas dimensiones en las cuales estamos inmersos en el día a día. Está interesante ese tema de la conciencia o el papel de la conciencia en la crisis. Porque claro, por un lado uno podría pensar, bajo esa lógica, una persona con mucha conciencia no pasaría tal vez por crisis, ¿no? Como que la conciencia aminora o atenúa, tal vez porque en el fondo está atenta a esas adaptaciones necesarias que hay que hacer. Me lo pregunto también porque tengo la sensación de que la crisis es necesaria.
como cambio, como adaptación. Si entendemos, qué sé yo, por el nacimiento, desde el nacimiento, claro, como una crisis, o la adolescencia como una crisis, o ya desde lo más biológico, pero también desde lo psicológico, tengo la impresión de que es necesaria. Y concuerdo ahí con que la conciencia marca una diferencia. No sé si al punto de que podría evitar las crisis, claro, pero sí me surge esto como de los destiempos, como esto de que la vida estuviera yendo por un lado y tú te vas quedando como atrás. Entonces como que, oye, ya, y termina como haciéndose un desbalance que se quiebra básicamente. Pero tiene harto que ver con no darse cuenta, porque mis crisis, la de los pacientes con las que yo he trabajado, claro, llegan y no se entiende nada de por qué está pasando este caos, que fue en el fondo fue como un Big Bang de pronto, que es como estoy metido en esto y no entiendo de dónde. Pero sí pasa que si se trabaja bien, si se trae conciencia, si se entiende qué fue lo que llevó a eso en cierta forma. Por eso no dejo de pensar que algo de causa-efecto hay en la crisis, no es aleatoria. ¿Qué fue lo que llevó ahí? Termina siendo, cuando se trabaja bien, creo yo, cuando se sortea bien, termina siendo un espacio nuevo, más adaptativo para una mejor vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Como que se pasa de la resistencia a la resiliencia, como que fuera un cambio virtuoso. Que se supone también en la teoría que no siempre va a ser así. O sea, cuando se habla de que la crisis tú te puedes ir al hoyo o te puedes ir al cielo, es un poco así, bajo esa confusión, pero ahí está, pues si alcanzáis a hacer con la conciencia ese cambio de fantasma a ancestro. Como... Sí, yo por ejemplo lo que me gustaría igual que tiráramos otra frase para ver a dónde nos lleva, pero por ejemplo pensaba que muchas veces el tema de la conciencia respecto a alguna crisis o alguna dimensión de tu vida que pueda estar teniendo algún conflicto es complicado, porque yo personalmente siento que aquí en Occidente el tema de la conciencia se le atribuye mucho al concepto del conocimiento. ¿Cachai? Como que por el hecho de conocer que puede ocurrirme tal cosa, ya no vaya a sufrir, por decirlo. Es como... como conocimiento de algo externo. Teórico, como yo sé que, no sé, por una relación, tú sabís que en algún momento, no sé, podés sufrir. Y entiendo eso, conozco que ese fenómeno puede ocurrir. Ya, como el saber. Claro, pero yo siento que, claro, la conciencia nos lleva como a un acto mucho más como de vivir la experiencia, como que no tiene que ver solamente con el conocer. Porque yo entiendo, no sé, pues como que en una relación puedo sufrir, o si es que, no sé, pues se muere algún familiar, yo entiendo que puedo como sufrir, pero el sufrir, como no desde lo teórico, ahí yo siento que, claro, que está como ese tema como de poner conciencia. O este hecho de, por ejemplo, que hablamos de estos fantasmas, convertirlos en ancestros, no es un acto reflexivo solamente. Yo, por ejemplo, un evento traumático, tengo que saber llevarlo, pero encarnarlo, como darle un sentido, real, corporal, emocional, teórico, por supuesto, pero es como, esa yo siento que es como el tema de la conciencia, o al menos como me gusta, o intento entenderlo también como un fenómeno más allá del solo entender, porque claro, es como, o si no, solamente por el leer sobre las distintas cosas, como ya podríamos salvarnos de una crisis, y no necesariamente, creo yo. Sí. Es una buena distinción, porque claro, habría que haber puntualizado a qué nos referimos con conciencia. Claro, con la conciencia. Claro. Siempre lo pensé como conciencia de sí mismo, como conciencia de la propia experiencia, como de un darse cuenta de lo propio. Claro. Como es que he abierto ese concepto, porque ahora mucho... Porque es dinámico, no es como yo me sé y listo. Ya con esto tengo para el resto de mi vida. No, es como ir dándose cuenta, ir notando. Tenéis que ser consciente. Claro. Y es como, claro, no es solamente conocer o entenderlo, sino que tiene que ver con experimentarlo, es como lo que hablábamos la otra vez como de la musicoterapia,
Yo puedo entender en YouTube, ver qué es la musicoterapia, profesores explicándolo, Claro. pero durante un año nosotros estuvimos experimentando en carne propia Exacto. qué era eso. Pues como ya yo siento que, claro, fuimos más conscientes de lo que es la musicoterapia, producto de experimentarla, de conocerla, de conversarla, de todo eso, pues como de todo del fenómeno. Sí, es que como que la conciencia no estuviera desligada de quién soy, siento yo, o de quién estoy siendo, porque cuando uno lee un libro o ve una película y la ve después de nuevo y dice, ahora entiendo. Claro. O esa frase que nunca pudiste descifrar hasta que tú eres o estás un poco ahí para entenderla. Es como que va de la mano el cuerpo, la conciencia. Pero hay es un darse cuenta de uno mismo. Y nosotros conversábamos porque creo que eso releva harto el rol de un terapeuta, ahora que estamos hablando entre terapeutas, como para poder mirarse desde fuera para traer conciencia a lo propio, porque no es fácil. Y menos en la crisis, como que la crisis es un momento de... como cuando cae la bomba y queda el polvo, no se ve nada que está pasando, Claro, es como muy confuso. Y hay una mirada externa ayuda a ir trayendo esa conciencia que puede ser muy necesaria, vital casi, a la crisis. No, interesante. Sí. Oye, ¿te tinca vemos otra frase para ver hacia dónde nos... ¿De ChatGPT? del ChatGPT. A ver dónde nos Vamos a lleva. ver para dónde va. Ahí al azar, porque la primera que ¿Al arrojó azar? Rodrigo fue una que le quedó resonando. O quizás otra que te haya quedado resonando y que quiera compartirnos. Mira, viste que esto de Søren Kierkegaard, filósofo danés, ¿Ya? la angustia es el vértigo de la libertad. Yo le pregunté por frases de crisis y aquí pone un paréntesis como que explica, pero no lo expliquemos. La angustia es el vértigo de la libertad. Tú algo dijiste de este salto a lo nuevo, Claro. como angustiante. El vértigo a la libertad. Es súper, súper interesante ese tema, porque sí, yo en algún grado siento que una crisis viene a romper una jaula al fin de cuentas, como algo que uno no quiere soltar y que cree con todas sus fuerzas probablemente que te está sirviendo. Y que la culpa es de esto y de esto y de esto, no de esto que se está rompiendo. Esto déjamelo tranquilo. Pero al final, en esa crisis y en ese reestructurarse, viene un espacio más libre, siento yo, como a la larga, Claro. como post-angustia. Como... Sí, cuando ya uno lo puede cuando uno poner un poco más usualmente mente a en la retrospectiva, situación. como Sí. sí, pues ahora que veo, claro, al año. Sí. Claro. El vértigo a la libertad. Yo nunca he podido teorizar mucho respecto al concepto de la libertad. Yo creo que es un tema que quizás podríamos abordar en otro, prepararlo un poco Da más como también, para- porque es como para uno complejo. entero, es súper complejo. Pero la palabra vértigo me genera como similar a lo otro, como de algo como que es y no es. Es como este vértigo como que te da como de, no sé, pues con personas que se van como que se asoman a algo, como que estáis firme, pero igual te podéis caer. Es como el riesgo, es como precipicio, sí, como borde. Y también tiene que ver un poco con esto, como este movimiento como que es y no es, me da esa sensación, como del vértigo, similar a la frase anterior, como de no dejar que muera algo y que no puedan hacer, es como algo que puede ser, pero no es, igual como del vértigo, como... Sí, pues ese momento en que no es ni lo uno ni lo otro todavía. Bueno, ahí lo que decía, lo viejo no termina de Eso, morir, pues, lo sí, nuevo sí, no sí. termina de nacer. No es ni uno ni lo otro en ese momento. Qué interesante, Claro. porque qué cosa más angustiante que la incertidumbre probablemente, o que esa indefinición, como que es muy difícil de sostener o muy difícil de tolerar, pero igual desde esta mirada como de crisis necesarias, es difícil de tolerar, pero es la puerta a otra cosa. Claro. Que puede ser peor, puede ser mejor, Sí, no pues, sé, sí. pero a Que otra es como eso cosa. desconocido. Claro, como- es la puerta, una nueva puerta. Pero fíjate que aquí como introduce el término como es el vértigo. ¿Cómo era el Vértigo. vértigo hacia la...? Dice, la angustia es el vértigo de la libertad.
El vértigo de la libertad. El vértigo de la libertad. Claro. Entonces Mira. ahí también me lleva a pensar eso, como si este vértigo o esta sensación como de, no sé, como un poco de angustia, no sé, como que te genera el vértigo, como de inseguridad que te da el vértigo, pero de la libertad, yo siento que ahí al menos a mí me interpela en el sentido de que de alguna manera en las crisis igual tú medianamente consciente, de manera inconsciente o no consciente, tú sabes que tienes que transgredir eso porque sabes que hay una libertad o hay algo que te ata, porque finalmente la crisis es como soltar eso que te está atando en pos de esa libertad. Que esa libertad muchas veces, claro, como uno cuando lo piensa, uno lo anhela, no sé, yo me imagino a alguien corriendo, como algo, como en esa sensación como de como liberar la pulsión, ¿cachai? Como esa libertad. Pero muchas veces la libertad implica grandes consecuencias también, ¿cachai? Si es que, por ejemplo, yo nací en una familia muy religiosa y yo estoy en crisis porque ya no creo todas esas cuestiones que me dijeron, yo sé que tengo que enfrentar quizá a mis referentes, a mis padres, a mi familia, en pos de esa verdad interna que yo estoy latiendo, palpando, y ahí se genera todo ese vértigo porque yo sé que pasando eso vaya a tener como mayor libertad. No sé qué es, lo intuyo porque todavía estoy en el paso previo, pero claro, es como todo el proceso. En el fondo yo siento, como tú decías al inicio, finalmente la crisis no solamente es un evento único, sino que al igual que las guerras, como que es algo que se va como preparando de a poco y después como que ya llega un momento que ya es inevitable. Así también como cuando una guerra termina, que son como procesos. La crisis finalmente yo siento que es como un devenir de procesos que uno cuando llega a psicólogo o algo es como ya... También eso es lo otro, me gustaría como verlo porque por lo general yo siento también que uno... o al menos a mí como me han llegado a consultantes, por lo general las personas llegan cuando ya necesitan como un apoyo para pasar justamente esta crisis y como ir validando, muchas veces como validación, apoyo para pasar eso y después obtener esa libertad. ¿Y sabéis qué es lo que me pasa más, creo yo? Las personas llegan o llegamos en momentos de crisis a pedir que nos devuelvan la versión anterior. Es como, ¿cómo hago para que esté lo de antes? Eso es muy loco porque me llamaría mucho la atención que llegara alguien que viniera con tal grado de conciencia que dice, ayúdame a superar esta crisis, yo sé que tengo que atravesar esto. No, usualmente quieren, y muy rápido, apagar la angustia, el vértigo, y tienen como referente de bienestar, que eso es muy interesante, lo pasado. Por supuesto, porque lo nuevo no lo conocen. Sí, sí. Pero ese es el referente de bienestar, como vuélveme para atrás, así como... Ya. Y uno sabe que no va para allá, po. Pero es interesante ese proceso porque creo que es esa primera angustia lo que hace es querer volver, ¿no? Claro. Como un retroceso, entre comillas, o como un regresar, ¿no? Y el proceso de transitar la crisis con terapia es un poco como quedarse ahí, empezar a cachar que lo de atrás no te tenía tan conforme, la verdad, y que lo que viene puede que esté la posibilidad de que sea bueno, como... Claro. Pero es cierto eso. Interesante, sí. A mí no me ha pasado eso de que vuelvan como para, de alguna forma, apoyo, como para ir a... Sí, a mí me ha pasado mucho, como... Es que, ¿sabes? Bueno, me ha pasado mucho también como personas que lleguen a decir que antes estaban bien. Entonces, era casi, tengo la impresión, un automatismo decir que estaban bien o un autoengaño decir que estaban bien en su momento. Entonces, quieren volver a ese estado de no sentir, básicamente. Claro. Ese es el bienestar, como no sentir. Entonces, cuando empiezan a pasar la crisis, que usualmente implica conectarse harto con las emociones, y esa conexión queda un poco para después, como que en mi experiencia, el post-crisis o el post-terapia es mucho más sensible. O sea, yo voy a sentir voy a sentir las alegrías, voy a sentir las penas, pero se siente más.
Entonces muchas veces siento que el bienestar al que quieren volver o esa rapidez por quitar la angustia es volver a ese no sentir, a ese momento en que yo no me daba cuenta. Claro. Y uno ya no se puede dar cuenta, por decirlo, desconocer lo que ya se sabe o desaber lo que se sabe. Y ahí lo ligo un poco con eso del vértigo. Me gustó el ejemplo que diste porque siento que la libertad, vamos a hablar después de la libertad, yo creo, porque es temón. Sí, yo ni siquiera tengo bien claro pero trae un costo. Entonces tengo la sensación de que cuando está en ese momento de vértigo ahí en el borde, dice no, yo no lo quiero pagar, no, devuélvame la plata, me quiero volver a lo de antes. Sí. Casi como que hubiera pasado porque sí. Hay gente que llega pero destruida del trabajo, digamos, y no se dan cuenta cuán explotados estaban o cuán cansados estaban o cuán poco han descansado. Entonces le exigen a su cuerpo que rinda. Y cuando el cuerpo colapsa, ¿y por qué? Es como, no, volvamos al anterior, sí. O una pastilla que te haga rendir, o como... Entonces siento que estaba la tentación de volver al pasado porque se conoce nomás, no porque realmente fuera mejor. Y da mucho susto lo nuevo. Hola, soy David Silva y si te está gustando el contenido que estás viendo en este video, te invito a que puedas visitar también mi página www.psicosimática.com, donde podrás encontrar más información del oráculo del sonido y de todos mis libros, Cuencos tibetanos y su utilización como herramienta terapéutica, los chakras desde la psicología, musicoterapia y sonoterapia, diálogos hacia una salud integral. Así que si tienes más dudas, también me puedes escribir al mail psicosimática@gmail.com. Nos vemos. Sí, yo creo que es todo un tema. La libertad, lo nuevo, el dejar. Hay un concepto que me gustaría plantearte antes quizás de que vayamos cerrando Ha estado intenso, Iván. Sí. Pero yo cuando estudiaba Cábala con Mario Sabán, había un concepto bien interesante que se plantea de que la dimensión psicológica, la psiquis, está tensionada siempre por dos polos, que por un lado el ser humano, la mayor cantidad de energía que utilizamos en el día a día es para satisfacer nuestras necesidades biológicas o físicas, dormir, alimentarse, descansar, pero a su vez también como estos paradigmas entienden que el ser humano tiene un área energético espiritual, también uno desde algún punto de vista también viene con un deseo de tu alma de venir a trabajar una temática específica en esta vida para ir como evolucionando en un proceso evolutivo del alma. Claro. Y eso también te va exigiendo, demandando. Solo que este nivel energético o alma es un poco más condescendiente, decían ella. Entonces, no sé, empiezan a venir etapas donde, oye David, acuérdate, todo esto así como yo lo metaforizo como, oye, acuérdate que venimos a trabajar tu proceso de alma, y uno como está entre lo laboral, entre las necesidades del cuerpo, todas estas necesidades biológicas, ya sí, eso lo vamos a tirar, pero lo vais chuteando. Llega un momento en que el deseo de tu alma es tan necesario que se empieza a materializar, porque si no, no vas a poder hacerlo, que ya se impone. Y tú estés haciendo lo que estés haciendo, ya sea que este proceso de tu alma empieza a venir y te viene una fuerte crisis, pero porque viene motivada por ese deseo de tu alma de ir evolucionando en el fondo a trabajar lo que estás trabajando, lo que debes trabajar, pero que se ha ido postergando tanto, finalmente esto que tú dices, la resistencia, y esto finalmente ya lo se quiebra. Y es interesante verlo también desde ese punto de vista, que también es un poco con todo lo que hemos ido hablando, claro, del tema de ser consciente, de cuánto yo estoy permitiendo que dialoguen esas distintas áreas de mí, mi área espiritual con mi parte más biológica o física, o con mi aspecto más teórico, o desde el sentir, pero también cuánto me permito yo experimentar esa área espiritual en mi vida, o soy solo... Ahí empezamos también a complejizarlo. No sé qué sientes tú respecto a eso, que viene muy desde la lógica, más desde la cábala, que se integran otras ideas también. A mí me parece muy interesante esa mirada, particularmente esta idea de la tensión entre polos, porque tengo también la sensación de que
bueno, la crisis es acumulación de tensión y que están estos dos polos y que la crisis tiende al equilibrio, como que esa es la función, por decirlo de alguna forma, equilibrar de alguna forma, llegar a un mejor estado de equilibrio. Y claro, cuando se empieza a desbalancear mucho, genera una tensión muy grande. Y yo creo que hay distintas miradas para lo mismo, a pensarlo como lo espiritual, pensarlo como el sí mismo también, en su esencia, digamos, quizás más desde lo junguiano, más desde, o incluso el humanismo. La otra vez estaba leyendo a Rogers y también habla del sí mismo, como que el sí mismo tiene necesidades de ser libre, por ejemplo. Ahí después hablaremos de la libertad. Pero nos llama la libertad. Pero es súper interesante esta idea de los polos como generadores de tensión. Y por eso me preguntaba si a lo mejor, claro, la conciencia ayuda a quizás sacarle partido a la crisis. ¿Puede evitarla? ¿Hay que evitarla? ¿O es parte de vivir una crisis a partir de...? Yo tengo la impresión de que es un poco como funciona la vida. O sea, la vida funciona por polos y que si se va para un lado, después se va a ir para el otro. Claro, y si se va para un lado, y así es el movimiento, como que... Y si movimiento es vida, bueno, es como que la vida tiene su orden de polos. Entonces, la crisis va a venir cuando se acumule demasiada tensión y no hay quien te la... Sí. Y es muy loco, porque lo que yo he visto, y esto quizás es más... No es tanto desde la psicología, pero a mí me ha pasado ver estas coincidencias, estas como... Cuando una persona tiene que trabajar algo, por ejemplo, que fuera lo que tú dices como del alma, termina metida... Pongámosle, termina metida en situaciones que la aprisionan más. O sea, como que tú tenés que trabajar, sacarte esta jaula. Y de repente, ¿cachai? Que sin querer elegiste un trabajo, elegiste una pareja, te cambiaste de país, lo que sea, y te vaya a una jaula más chica, y más chica, y más chica, sin quererlo, hasta que ya no soportas más. Claro. Y se rompe. Y eso yo creo que es un movimiento que va más allá de... Es como vital, no sé si me explico, como que no es tanto consciente y tiene que ver con que así se equilibran los polos y ya, uno siguió en el juego, en la marea, digamos, no sé. No sé qué pensáis tú de esa... Sí, quizás ¿no? tiene una como similitud a lo espiritual. Capaz que sí, pues capaz que nos vamos forzando inconscientemente a hacer más evidente que el cambio es necesario. Sí, como... tengo esa sensación. Y yo pensaba también... que muchas veces, no sé por qué pensaba ya, ¿qué es una crisis? Pues pensaba como en mí también cuando hablábamos antes, cuando estábamos coordinando ahí para ver qué hay. Y yo también siento que de repente muchas veces la crisis va a tener que ver también con la manera en que nos funciona, de la manera como esperamos o no, cierta temática o cierta dinámica en nuestra vida, pero sobre todo en la medida en la que esa área está siendo muy importante o vital para nosotros en ese momento. Porque, por ejemplo, si para mí en estos momentos, para mí mi familia es lo más importante. Estar con mi hijo, estar con mi señora. Entonces, si no me funciona mucho algo laboral, es como, pucha, qué lata, pero como, qué lata, qué fome. No es una crisis. Si es que para mí en estos momentos el trabajo fuera fundamental, claro, y me pasa algo en el nivel de trabajo, para mí lo voy a vivir como una crisis porque estoy poniendo mi energética, mis expectativas, todo eso, y lo voy a vivir como una crisis. Y quizás si estoy mal en mi familia no me va a afectar tanto porque para mí, como donde tengo puestas mis fichas, es en lo laboral. Y si no me funciona, crisis. Entonces, ahí también es interesante ir viéndolo como que, claro, puede que para las personas alguien sea una crisis profunda en su vida, que lo echaron del trabajo porque tenía expectativas, estaba avanzando, estaba escalando y se lo truncó, pero era porque tenía sus energías puestas en esa dimensión, en esa área de su vida. Y ahí es interesante igual poder ir analizándolo desde esa forma más como subjetiva y personal de qué es para la persona la crisis también. Sí, qué interesante, como que hubiera áreas que tienen un peso distinto o que son una base distinta. Estoy pensando también desde la seguridad o desde como ya, claro, aquí me quedo, como el irse asentando, como áreas que van volviéndose seguras y todo. Y hubiera otras más que permiten cambio, más flexibles. Claro, pero hay una que es como tu pilar. Y hay una que es un pilar. Y si es que hay algo que pasa en ese... Es interesante eso, ahí claro, como que lo vivo como una crisis. Claro, la crisis entonces implicaría en ese sentido como
que fuera de uno de los pilares, digamos. Claro, claro. Porque, bueno, claro, porque ahí se cae. Porque igual en la vida, en el día a día uno va teniendo frustración y cosas que en verdad te van funcionando, pero no es una crisis, po. Versus otras que sí, pues quizás te tocó eso, y uno como que le cuesta y te replanteas tu vida y no sé cómo, pero finalmente es porque tu energía más esencial, quizás como lo hablábamos antes, como a nivel de chakra 1, ahí la seguridad está justo puesta en esa área que no te funcionó. Capaz que igual pueda tener como... Ahora, si lo vemos desde una mirada como espiritual, esos pilares son los que viniste a trabajar, básicamente. Bueno, puede ser también. Probablemente, creo yo, ¿no? O sea, quizás son esas áreas importantes y el trabajo es duro en general. Yo no entiendo demasiado, pero sí que la espiritualidad considera como estos cambios o ir evolucionando como un trabajo muy duro. Claro, claro. Entonces también me resuena con que quizás esas áreas, claro, esos pilares que se tambalean o se quiebran, podrían tener que ver también justo con lo que a ti te conviene más trabajar en cierta forma. Si es que lo miramos también desde lo adaptativo, ¿no? Como, claro. O sea, eso que se te rompió y que estabas poniendo mucha energía ahí, bueno, también necesita, o con mayor razón necesita reestructuración, ¿no? O necesita flexibilizarse o un 2.0, porque muchas veces como que uno sale de la crisis, sale como una versión nueva, claro, ¿no? Claro. Igual hay un cambio. Hay un cambio. ¿No? Sí, pues. Y claro, tiene sentido con que si son pilares, claro, tú ya pasar una crisis te hace ver las cosas distinto. Ya tú eres otra persona casi, ¿no? Como, sí. A mí, Rodrigo, también esto que tú decías, como claro, como de ciertas experiencias que quizás a nivel espiritual pueden ser como lo que vienes a trabajar. Yo desde mi visión, que siempre intento ir haciendo como estos puentes entre la espiritualidad o los paradigmas más orientales, lo energético, los chakras, llevándolo a la psicología, igual es interesante porque yo hasta incluso eso, una crisis que uno pudiese denotar de manera más como en la lógica de un proceso evolutivo de tu alma, igual yo, por ejemplo, de repente lo intento pensar desde la psicología. Y es como, ¿por qué será justo que, no sé, por ejemplo, por qué habrá un anclaje tan significativo en cuanto a lo familiar la familia que, claro, al no cumplirse la expectativa o ocurrió algo aquí, se vivió como una crisis? ¿Por qué para esta persona esto mismo fue, pero desde un punto de vista más teórico, más lógico, o más desde sus capacidades, no sé, físicas? Por ejemplo, lo pienso en una persona que pueda tener un accidente y quedar, por ejemplo, en silla de ruedas. Claro. Que eso evidentemente te cambia todo. Claro. Te cambia todo. Y eso me imagino que de alguna forma también se vive como una gran crisis. Claro, totalmente. Y así, como distinta. Entonces también yo en algunas ocasiones lo pienso también, de que muchas veces también pueden haber conjetura o aprendizaje o ver ciertas temáticas en específicas que uno las toma como una aposta y uno la va como llevando en su vida, como reivindicando, quizá en algunas ocasiones para resolver problemáticas familiares que uno no vio, no sé, pues por ejemplo, si es que la relación, yo observaba que la relación de mis papás no era muy buena y veía cómo mi mamá estaba todas las noches ahí mal porque mi papá salía, yo quizá inconscientemente voy a estar... por un tema de aprendizaje, esto es lo que yo no tengo que hacer, po. Tengo que ser una buena pareja, tengo que cumplir, tengo que bla bla bla, y eso lo puedo ir tomando también como una cosa, quizás como un propósito de vida, pero quizás también puede venir desde un aprendizaje de lo que yo aprendí por mi núcleo familiar, etcétera. Entonces también ahí a mí me gusta siempre que la psicología me gusta porque nos permite ir abriendo estos temas como y más allá de que lo espiritual sea lo real o la psicología sea lo real y la verdad, es como distintos puntos de vista desde donde podemos ir observando un fenómeno X. Y ahí es como, a mí me gusta llevarlo así como decía Jung, no llegar a una verdad, pero sí ir como tanteando, como permitirte, como hablábamos antes, como permitirte el estar entre esa tensión de opuestos. Y para mí esa tensión de opuestos tiene que ver en la capacidad de poder experimentar y abrirnos a que pueden haber otras posibilidades también. Eso como quería aportar, Rodrigo. Sí,
Es que tú hablas de estar ahí en la tensión y es súper difícil. Es muy difícil. Ese lugar es muy difícil. Y ahí hablamos de la conciencia de nuevo, porque sí, yo creo que tal vez es un poco más tolerable con la conciencia de que eso es necesario, que de eso lleva a algún lado, qué sé yo. Yo creo que la psicología no está tan alejada de la espiritualidad. Yo he escuchado autores que hablan del sí mismo, el real sí mismo, que después ahí podemos hablar de muchas cosas, o meternos mucho ahí, como el Dios interior. Claro. Entonces yo creo que hay algo mucho más allá y solamente tal vez no es tan fácil de asir. Pero me pasaba, claro, tú me hablabas de los aprendizajes y cómo la psicología va como integrando la historia, los aprendizajes. Pero cuando hablabais de ese ejemplo que diste, yo dije, a mí se me vino al tiro una crisis ficticia, porque también hay algo... A ver, voy a dar el ejemplo contrario, porque tú lo que planteas es como mis papás, por ejemplo, se peleaban mucho, o mi mamá estaba angustiada porque mi papá era así, entonces yo llevo mi vida yéndome en otra dirección. Claro. ¿Ya? Y lo que yo siento, esto no será para todas las crisis, pero yo siento que muchas crisis son porque justamente uno viene desde ese lugar como voy a hacer el opuesto de mi papá. Y voy a negar a mi papá. Se va a volver un fantasma mi papá. Entonces yo me voy para este lado, para este lado, para este lado. Y de repente un momento en tu vida te quiebra y te das cuenta que tenías cosas de tu papá. Ya, claro. A pesar de que lo repudias, por ejemplo, o de que no querías. Entonces en ese quiebre te va a tocar como integrar papá y mamá como ancestros, como decirte, no como fantasmas, no como un demonio que está demonizado en el fondo, y por eso tú te opones y te opones y te opones, y en algún momento yo siento que eso se quiebra y ahí te encuentras más con ti mismo. O sea, como, sí, porque yo sí tengo esto, yo sí tengo esto también, ¿cachai? Claro. Como hay algo de integración también en el post-crisis, creo. No sé si me fue a otro lado, de la pero verdad, es como llevando una verdad tuya, porque claro, como al no reconocer esa parte, hay una parte no como que te falta un aspecto, como una foto que le falta una parte y no estás siendo tú realmente, estás siendo lo opuesto de tu papá nomás. Sí, como no, entonces ya yo siento que finalmente, justamente en ese juego, por un tema de antonomasia o de negación, igual está el influjo energético que te ata a eso, pues. Totalmente, pues, claro. Es una jaula igual. Sí, es una jaula como... Totalmente, sí. Es complicado porque, claro, como igual está la energía que te está atando a esa temática. Totalmente, como... sí. Y no te deja ser libre. Y no te deja ser libre, que será el próximo capítulo. Oye, Rodrigo, bueno, la conversación nos llevó a hartos lados. Yo siento que pudimos recorrer harto. Obviamente no todas las temáticas, pero yo te agradezco por la conversación. Ahí agradezco también a las personas, al Jaime también, que está ahí al otro lado del estudio, y dejarles invitados para un próximo capítulo, que vamos a poder tener o bien una lectura del oráculo, o bien una entrevista con algún profesional, o bien una conversación aquí con Rodrigo, que yo siento que ya la idea es que podamos hacer esto de una forma más continua. Y no sé si te gustaría despedirte diciendo algún cierre, alguna palabra, algún concepto que te gustaría compartirnos. Sí, me gustaría quedarme tal vez, porque con toda la conversación creo que me queda incluso más claro reflexionar sobre que el dolor o esa como vértigo, si lo entendemos como parte de la vida o como un costo también para poder crecer, así como el costo de nacer para llegar a la vida, como un costo para poder crecer, creo que también nos puede ayudar a transitar mejor las crisis, como que la crisis es necesaria y detrás de eso puede haber crecimiento. Entonces, por eso creo que es bueno entenderlo como parte de un costo, digamos, como el valor de la libertad o del cambio o de una versión más adaptada. No sé. Eso. Súper, bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues nos vamos a ver en un próximo capítulo aquí en el podcast Sesión Abierta. Que estén todas y todos muy bien.